Antes de comenzar, es importante comprender algunos puntos clave sobre cómo funciona este tipo de sesión. No soy mágico, ni tengo poderes sobrenaturales, ni recibo ayuda de fuerzas ocultas o entidades externas. Mi papel aquí es solo intermediario, y el tiempo disponible para la comunicación es limitado. Tan pronto como comience la sesión y el espíritu de tu padre se manifiesta, mi presencia se volverá secundaria. Hablarás directamente con él. Por lo tanto, es esencial evitar preguntas en una secuencia rápida, ya que esto puede confundir el espíritu e interrumpir la conexión. Solo una persona debe hablar a la vez, y el espíritu solo escuchará quien lo llama por su nombre. Les pido a todos que se queden en silencio durante el diálogo para que no interfieran. Ahora, comencemos. Estamos aquí para establecer contacto con Saleh Al-Deeb. Khalid, su hijo, está presente. Saleh Al-Deeb, su hijo Khalid está aquí para hablar con usted. Khalid, hijo mío, sí, soy yo, Khalid, padre. Hijo, ¿cómo te extraño? Khalid, ten cuidado con el auto. Papá, no pelees entre ti. La vida no es fácil, pero no vale la pena usar de estas disputas. No es mi culpa, padre. Estoy tratando de seguir tus pautas, pero Salma. ¿Cuál es el problema, Salma? Interrumpe la hermana de Khalid. No quiero vender la casa. Khalid responde, refiriéndose a la solicitud de su padre en la herencia. No quiero separarme. Insiste en el espíritu. No venden nada, no te alejes. Khalid, mantén la unión. No lo odies por los gastos de los niños. Ella que habla ahora, dice Salma. Simplemente te quejas de gastar, pero no haces nada para ayudar. Trabaja mientras nuestro padre trabajaba y trae dinero a casa. Ni siquiera sabes cómo cuidar el auto correctamente. Esto no es justo. Reacciona Khalid. Mi padre ya no está aquí para mediar como antes. En ese momento, comencé a sentir energía intensa. Khalid parecía agitado, golpeando la mesa mientras registraba todo. De repente, empujó la silla hacia atrás y cayó con un ruido sordo, incapaz de levantarse solo. Me puse molesto y les advertí. ¿Advertí? No hay gritos, no mucha gente hablando al mismo tiempo. Estos problemas necesitan mediación familiar, no una sesión espiritual. El espíritu de tu padre nunca tendrá paz con esta confusión. Él ha sufrido lo suficiente, y ahora las dudas los consumen. ¿Actuó bien? ¿Equivocado? Pero este ya no es su problema. Lo que importa son los conflictos entre ustedes. Si continúan así, lo perderán todo, en esta vida y en el próximo, y solo comprenderán el peso cuando sus hijos repitan los mismos errores. Observé por la ventana mientras Khalid se metía en su viejo auto, y Salma salió con su esposo en otro vehículo. Regresé a la sala de estar, tragué la vela para una nueva, empaqué las sillas, me lavé la cara y preparé un té para olvidar el ruido de los perros y los niños. Puse una canción suave y me senté, reflexionando. Estoy en Saleh Abdel Malik, y sé que te preguntarás cómo funciona. No es mágico, es el resultado de años de entrenamiento, noches claras y concentración extrema para llegar a donde estoy. Pero antes que nada, necesito decir cómo comenzó todo. Cuando era niño, tenía un vecino llamado Ibrahim. Me fascinó. Cada vez que nos conocimos, mostraba un nuevo truco, una técnica de ilusionismo. Me enseñó que la clave no está en el movimiento, sino en la atención. Si te enfocas en el otro, puede engañarte de mil maneras. Absorbí todo como una esponja. Años más tarde, algo divino, o tal vez solo una coincidencia, me llevó de regreso a Ibrahim. Mi padre había muerto, y aún no había superado la pérdida. Fue entonces cuando Ibrahim me hizo una propuesta increíble: ¿puedo hacerte hablar con tu padre? No lo creí, hasta que escuchó su voz durante la sesión. Pero al final, Ibrahim confesó, no era real. Era aún más confuso, porque todo parecía tan cierto que incluso sentí una presencia más allá de nosotros dos. Explicó que ese tipo de conexión requería un nivel de concentración al que pocos alcanzan. Si pudiera dominarlo, las puertas se abrirían. Le pregunté por qué él mismo no los cruzaría, y él respondió que había razones por las que no estaba listo para conocer. Nos conocimos diariamente. A veces estaba perdido, pero era paciente, aunque, en otras ocasiones, era demasiado duro.
como si quisiera transmitir todo su conocimiento antes de que fuera tarde. Incluso después de dominar las técnicas, me hizo R. Evise lecciones básicas, como si quisiera asegurarme de no olvidar nada. Era como si no tuviera mucho tiempo. Hoy, antes de cada sesión, reviso todo meticulosamente, la disposición de las sillas, la iluminación, la vela que borraré con el pie debajo de la mesa, los cables que tiraré mientras levanto si es necesario. El entorno debería transmitir respeto, porque no estamos bromeando. Estamos tratando con algo que va más allá de lo tangible. Siempre pido una foto de la persona con la que nos conectaremos para anticipar la voz y la personalidad. Doy instrucciones claras para evitar cualquier interferencia. Comienzo con emoción, preparando los regalos por el momento. En el caso de Khalid, utilicé una característica que casi siempre funciona, el automóvil. Le pregunté si le importaba el vehículo tanto como yo había notado. Su respuesta confirmó mis sospechas, y desde allí, todo fluyó naturalmente. Surgió el tema de la herencia y se produjo la discusión. Estos son los momentos en que tengo el mayor control, cuando las emociones se hacen cargo. Puedo finalizar la sesión justificando que la energía se ha roto. Esta vez, no era necesario. Acabo de reforzar el ritual final con la vela, aumentando la intensidad para cerrar la conexión sin discusión y los conduje. Tal vez todavía te preguntas, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué hago eso? La respuesta es simple, pero el viaje no. Nada de esto vino por casualidad. Comenzó con un hombre que me creía cuando era un niño curioso, y que, incluso después de revelar la verdad detrás de las ilusiones, me mostró que hay algo más profundo en ellas. Algo que, si está dominado, puede conectarnos con cosas que ni siquiera él podría lograr. Desde una edad temprana, me apasionaba descubrir lo que aún no sabía. No fueron los estudios los que me conmovieron, sino la sed de entender lo que estaba más allá de lo obvio. Terminé la escuela secundaria, entré en la universidad y me gradué de la misma curiosidad que me llevó a él. Y él siguió enseñándome, mostrándome más de lo que imaginaba existir. Hasta un día, durante una de nuestras conversaciones, noté que estaba más cansado de lo habitual. Su cansancio era visible, casi palpable, hasta que liberó algo que me hizo perplejo. Ha llegado el momento de poner en práctica lo que aprendió. Sin más explicación, sacó una planta baja del bolsillo de su bolsillo en un barrio lejano nuestro. Nunca antes había mencionado ese lugar. Este apartamento está a tu nombre, dijo, con un tono urgente. No quiero que nadie sepa que lo hice. Quiero que apliques todo lo que has aprendido. Ahora es tuyo. En ese momento, no entendí bien. Tenía los documentos, firmados sin duda, y en 2 días la propiedad era mía. Solo entonces supe por los vecinos que el tío Ibrahim había muerto. Había muerto solo en su propia casa como si fuera natural. Me tomé el tiempo para aceptar la idea de su muerte, sin entender por qué, 2 días antes de irse, decidió dejarme ese lugar a nadie más que a los dos sabíamos. Mi madre ni siquiera conocía su existencia. No pasó mucho tiempo antes de que mi vida tomara un curso completamente diferente. Al entrar en ese apartamento que me había preparado, encontré todo organizado, los trucos, las ilusiones, los detalles que aprendí de él a lo largo de los años. Las velas que crearon sombras engañosas, la luz que simuló presencias reales durante las sesiones, el perfume que me enseñó cómo usar miedo y tensión en aquellos que lo olieron, y cómo neutralizar sus efectos sobre mí con menta. Todo estaba allí, listo. Comencé a practicar, mejorar y, con el tiempo, llegué al nivel que presenció hoy. Después de la sesión con Khaled, era necesario purificar el espacio para el siguiente. La segunda sesión llegó poco después, y después de ella al día siguiente, una mujer joven me llamó. Quería hacer una sesión para comunicarme con mi amiga que había muerto, una muerte que, según ella, tenía muchas preguntas sin respuesta. Tan pronto como comenzamos, tengo cuidado de que mi propio nerviosismo refleje el de ella. Al principio intenté calmarlo, pero tan pronto como comenzó la sesión, todo cambió. Yo ya no era yo. Y no olvidaste a Carmen. Carmen, finalmente viniste. Estaba esperando. Necesitaba decirte algo, pero te fuiste antes de que pudiera. Su voz tembló, y la energía en el aire pesaba como plomo. Detén estos intentos de suicidio. No me traerán a mí, solo lo llevarán a un lugar donde nunca más. Nos encontraremos. Si te matas,
Me quedaré aquí, y estarás en otro lugar. Nunca volveremos a ver. Ella lloró. Sus manos estaban marcadas por cortes profundos, cicatrices de intentos fallidos. Esa observación fue suficiente para dirigir toda la conversación. Si supiera que su amiga quería decirle algo antes de morir, seguramente recordaba detalles, palabras unidas, un momento en que todo podría haber sido diferente. Era solo una suposición inteligente, pero funcionó. Tal vez aquí alguien piensa que ese fue el principio del fin. Después de que Carmen se fue, recibí una llamada de un hombre llamado Murad. Quería una sesión con mi padre. Estoy disponible cuando quieras, dijo, con una frialdad que me intrigó. No entendí gran parte de esa conexión, sus palabras eran cortas, casi mecánicas. Tendría que esperar a que entienda lo que realmente quería. Al día siguiente, media hora antes de la hora programada, había preparado todo. Me quedé junto a la ventana, viendo quién llegó. En general, ya sabía cómo era la persona por la voz en el teléfono, pero esta vez, quería ver la primera impresión. Lo que vi era extraño, Murad estaba sentado dentro del auto, inmueblable, como una estatua. Permaneció así durante media hora, sin moverse, hasta que finalmente descendió, con una calma inquietante, y entró. Empecé a hacer preguntas sobre tu padre, pero tus respuestas fueron vagas. No recordaba exactamente cuándo había muerto, solo sabía que era hace algún tiempo. La confianza en su voz, sin embargo, era inquebrantable. Si no sabes con certeza cuándo falleció tu padre y todavía habla con tanta seguridad, entonces dime, ¿con quién realmente quieres comunicarte? Me di cuenta de que había algo mal allí, un conflicto que no se dijo entre él y la figura paterna. Le expliqué las reglas de la sesión, pero él no cuestionó ninguna. Solo asintió, como si ya lo supieras todo. Y luego comenzó, Barakat Ammam, te llamamos. Tu hijo Murad está aquí y quiere hablar contigo. El corazón exterior, la técnica que uso para encontrar una violación, una grieta donde puede venir la respuesta, tomó más de lo habitual. Hasta que finalmente se respondió algo. Quiero saber, papá, ¿por qué me hiciste esto? La pregunta no era común. No había forma de responder con evasivo. Tenía que hacer eso, Murad. ¿Quién podría manejar a un padre que hace lo que hiciste? Su voz estaba cargada de ira. Comenzaste eso. Acabo de aprender de ti. Sabía que no podía callarme, no podía dejar que el silencio se hiciera cargo. No podemos ahogarnos con palabras, Murad. Lo que se hizo fue hecho. Pero no se detuvo. Quiero decirte algo, pagarás por ello. Y no eres solo tú. Su rostro estaba rojo, sus puños se apretaron. Y luego, contra mi voluntad, una sonrisa involuntaria escapó. ¿Se dio cuenta? ¿Qué significa esta expresión? Abrí los ojos de repente y terminé la sesión. Se acabó. Amenazaste el espíritu, y eso no puede suceder. Si haces eso, la conexión se rompe. Lo siento, murmuró, pero su tono no se arrepintió. ¿Qué pasa si me equivoqué en el nombre? ¿Si dijera otro nombre que no sea el de mi padre? Tu pregunta era como un cuchillo. Los espíritus se reconocen a sí mismos. ¿Se conocen? Si dijera un nombre equivocado, se corrigirían a sí mismos. Él sonrió, complacido. La sesión sucedió, sí. Pero lamento lo que hiciste. Cualquiera podría haber aprendido 2 palabras en un libro y haber hecho lo mismo que tú. Esa frase me golpeó como un golpe. ¿Crees que es tan simple? ¿Que alguien pueda engañar a alguien como... ¿Cómo engañaste a mi padre? Se rió. Si dijera algún nombre, repetirías lo mismo. Ese es tu error. Y tiene un precio. De repente, todo mi cuerpo se contrajo. Mis manos, que seguían firmemente la mesa, ya no respondían. Mis ojos no podían moverse. Y luego, una voz que no era mía comenzó a hablar. ¿No te advertí, Sala? ¿No te dije que no estuvieras cerca de Ibrahim? ¿No te dijiste que si te veías en la calle, deberías cambiar tu acera? Siempre has sido terco. Tu madre trató de alertarte, pero no escuchaste. Abandonaste todo para aprender trucos, ilusiones, para tomar dinero de las personas como tu maestra. Nunca has sido Sala.
¿Quién eres? Me las arreglé para balbucear. Soy Salah Ibrahim, tu vecino en la antigua casa. Tu padre. El que se escondió de ti, que era solo un intermediario, que te enseñó a la mitad de verdad mientras destruyes el CAD. La sesión que hiciste. Traté de detenerlo muchas veces, pero él nunca escuchó. Quería que fueras el primero y te negaste. Era tonto. Tenía miedo de lo que dirían, lo que pensarían de ti por ganar dinero de esa manera. Pero ese era tu derecho. La voz se ha ido tan rápido como llegó, dejando solo el eco de una verdad que nunca se había dicho. Cada sesión que hiciste, cada dinero que hiciste con ella, me lo merecía, Salah. Piense bien antes de tomar una decisión. Pero antes de decidir, recuerde, ahora no estás tratando con alguien que solo te presiona. Ahora te enfrentas a quien sabe todo lo que haces. Y también sé, tengo el poder de convertir tu vida en una pesadilla. Tu padre olvidó enseñarte esto, por supuesto. Nunca entendió el peso real de lo que llevamos en la sangre, esto no es un truco, ni fantasía. Es herencia. Y ella nunca nos deja. Piénselo, Salah. Y tema de la vida que puede convertirse en el infierno en segundos. No hay necesidad de ver cosas que no deberían. Espero que termines con todo esto. Ya suficiente. Soportaste hasta ahora. Alan. Ingrese, por favor. Que Dios te bendiga, Salah. No, señor. ¿Salah? Este fue solo el asistente que habló con el señor. Soy Murad. Música. Fueron los días más difíciles de mi vida. Y todo por una acusación que mi padre no cometió. Mi hermano, Ahmed, era el abogado que lo defendió hace casi un mes. Nuestra vida se puso patas arriba cuando encontraron drogas en el auto de mi padre. Era obvio, alguien que lo odiaba había establecido eso. Si creyera en otra acusación contra él, ¿cuál sería el siguiente que aceptaría? ¿Cómo pudo el tráfico precisamente lo que destruyó a mi madre? Todavía recuerdo ese día como si fuera hoy. Regresé a casa y había olvidado la llave. Golpeé, grité, pero nadie abrió. ¿Sabías que mi madre estaba allí? ¿A dónde irías más? Sufrió una especie de fobia que la hizo entrar en pánico solo pensando en salir de casa. Todo comenzó el día en que mi abuela murió en un accidente automovilístico, y ella estaba en el asiento del pasajero. Dios la salvó, pero el trauma la marcó. Con el tiempo, apenas se fue, excepto para ir al psiquiatra, que reservó toda la clínica solo para ella. Nadie más estaba presente más allá del médico y uno de nosotros. Llamé a Ahmed, pidiéndole que busque a alguien cercano para abrir la puerta. Regresaba del trabajo y en minutos subió y se desbloqueó. La buscamos en cada habitación hasta que la encuentra en la habitación. Estaba sentado en su silla, inclinándose hacia adelante con una jeringa caída a su lado. Inmediatamente reconocí, fue la inyección que tomó todas las semanas. Me acerqué, llamándolo, pero no respondí. Sus ojos estaban cerrados, pensé que dormía. Ahmed vino después de mí después de llamar a nuestro padre, y tratamos de despertarla varias veces. Su piel estaba fría, amarillenta. Llamé a la ambulancia, pero ya lo sabíamos. Cuando llegaron, mi padre también estaba allí, pero nada cambió. Ninguno de nosotros podría aceptar que ella se había ido. Eso ya no sería parte de nuestras vidas. Sabíamos que no había estado bien en mucho tiempo. Siempre agotado, con círculos oscuros profundos y distantes. Hasta que llegó el día en que ya no estaba con nosotros. Música, la dosis de drogas en tu sangre era demasiado alta. Y no fue la primera vez. Descubrimos que en los últimos meses había estado consumiendo. Ese día, nadie entendió. Pensamos que eran efectos secundarios del tratamiento. Música, alguien le dio las drogas, después de todo, ella solo salió a la clínica. Pero nadie podía probar nada. Al final, mi padre fue absuelto, el caso fue archivado y la dulce ironía como veneno, después de todo, ¿cómo podría ser él, de todas las personas, acusado de tráfico de lo que destruyó a nuestra familia? No lo creí. La verdad sobre mi madre ya tenía un año, y ahora estaba seguro, Ahmed lo iba a sacar, como él prometió. Estaba allí, de pie ante el juez, con toda la altitud de un abogado brillante. Pero entonces...
¿Qué pasó? Ahmed le pidió a mi padre que presenciara. Extraño, pero debe tener un plan. Mi padre juró al Corán, parado en el banco de testigos, mientras todos esperaban la pregunta de su hijo. El caso había ganado notoriedad, padre e hijo, acusado y defensor, una familia poderosa bajo el centro de atención. Esperamos. Ahmed no preguntó nada. Estuvo en silencio durante mucho tiempo hasta que se acercó a su padre. Tomó algo oscuro de su bolsillo y le disparó. Un tiro en el pecho. Música. Justo cuando destruiste mi corazón, dijo, mientras yo. Tu padre cayó, era necesario destruir el tuyo. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de dolor que no entendió. Lo siento, fue todo lo que dijiste antes de llevarte el arma a la cabeza. El disparo resonó. Los cuerpos se movieron, algunos huyen, otros que intentan salvar a mi padre o hermano. Estuve allí, paralizado, sin comprender. Ya no tenía una vida para proteger o salvar. La mitad de ella había muerto con mi madre, el otro ahora se había ido con ellos. No pude moverme. Mis ojos ardieron, fijos en los charcos de sangre que se formaron en el piso, hasta que un dolor agudo en mi pecho me hizo doblar. Algo pesado oprimió mi cuerpo. Un dolor de hombro izquierdo se intensificó cada segundo mientras mi cuerpo comenzó a temblar. El sudor frío goteó por mi piel. El dolor aumentó hasta que se volvieron insoportables. Grité, sosteniendo mi hombro y caí. No pude respirar. Mi cuerpo se retorcía, y lo último que vi antes de desmayarme fue la carpeta de mi padre con el cuerpo sin vida de Ahmed. Música. Deseé que todo fuera una pesadilla. Que mi mente me estaba predicando la pieza cruel, materializando mis peores miedos. Pero cuando abrí los ojos, ya no estaba en la corte. No en casa. Si tan solo fuera un sueño, estaba en el hospital. Mi familia no entendía lo que había sucedido. Lo último que me recordó fue su muerte ante mis ojos. Mi padre, golpe. Ahmed, suicidió. Y yo, agotado, sintiendo que mi alma los había seguido. Pensar en lo que sucedió me volvió loco. En un año, lo había perdido todo. ¿Qué había hecho en mi vida para merecerlo? Nunca había sido cruel, nunca lastimó a nadie intencionalmente. Vivía en el mío, en silencio. Pero la vida ni siquiera perdió eso. Ni siquiera su muerte era natural, comprensible. Hasta el día de hoy, no entiendo la razón. 5 minutos después, llegó el médico. Hizo los exámenes de rutina y finalmente eliminó la máscara de oxígeno. Tuviste un ataque al corazón, explicó, con calma. El estrés extremo, después de ver que tu padre y su hermano murieron frente a ti, fue demasiado para tu corazón. Ya tenías presión arterial alta, era un fumador, todos estos factores desencadenaron la crisis. Afortunadamente, sobrevivió. Pero pasé una semana en coma. Ni siquiera sabía quién los enterraba. No podría estar allí. No sabía por qué todavía estaba vivo. ¿Para qué? ¿A quién? Todo había desaparecido. A veces quería haber ido con ellos. Pero tal vez Dios me había ahorrado que entendí por qué ese banquete de dolor. Tal vez solo entonces podría descansar. 3 días después, fui dado de alta. A lo largo de ese tiempo, nadie estuvo a mi lado más allá de mi tío. Ni siquiera había ido al juicio, tenía un importante compromiso laboral. Fue él quien me llevó a casa, se aseguró de que estuviera bien, y luego me dejó solo a petición de mi petición. Necesitaba ese vacío, aunque odiaba regresar a ese lugar. Todos mis recuerdos estaban allí. Recuerdos de los que habían perdido. Miré el balcón donde solíamos sentarnos juntos. Recordé la noche del accidente cuando estuve con Ahmed y él me contó sobre el caso de nuestro padre. Música, estaba nervioso, y traté de calmarlo, darle confianza. Nunca imaginé que al día siguiente todo terminaría. Sin retorno. No sé por qué entré en su habitación. Tal vez buscaría una respuesta, una pista para descifrar por qué mi hermano había matado a nuestro padre y luego a sí mismo. Cuanto más pensaba en esos eventos, más me miraban las fotos en la pared, arregladas, como si mantuvieran un secreto. Lo enrollé todo, el escritorio, la cama, cada cajón. Nada.
Hasta que, entre papeles y objetos olvidados, encontré algo que congeló mi sangre. Fue un contrato. Una transacción de la compañía farmacéutica familiar, que, después de la muerte de mi abuela, pasó a mi madre y luego a nosotros. Mi padre la administró, pero Ahmed y yo nunca lo envolvemos. Amaba el derecho, yo, la ingeniería. Dejamos todo en las manos de él y de mi tío. El contrato fue una negociación importante. Mi padre regresaba para cerrarla cuando la detuvieron. Encontraron drogas en el auto. Lo negó, pero nadie creyó. Excepto yo y Ahmed. El caso subió a la corte, y mi hermano ha descansado desde entonces. Buscó cualquier prueba de que sea inocente. Pero en los últimos días, su comportamiento era extraño. Nervioso, distante. Incluso dejó de contarme los detalles del proceso, algo inusual, ya que siempre compartíamos todo. Nunca imaginé que las cosas vendrían a ese punto. Dejé esos recuerdos y contengo. Me siguieron mirando. Enrollé cada esquina como loco, buscando pruebas, una explicación que me dio paz. Pero todo en vano. Hasta encontré una pequeña unidad flash en el piso. Con manos temblorosas, lo conecté con la computadora, con la esperanza de encontrar un vídeo de él explicando todo, como en películas extranjeras, donde el villano revela sus planes o el héroe deja un mensaje final. Pero lo que vi fue mucho más débil, y en lugar de respuestas, solo me trajo más preguntas. El vídeo mostró a mi tío colocando drogas en el auto de mi padre. Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad de algún establecimiento cerca del hotel, mostraron Bacia Street, confirmando que mi padre estaba en una reunión dentro del edificio en ese momento. Luego, mi tío apareció con una gran maleta, abriendo el auto y manteniendo algo dentro de ella antes de regresar al hotel. Era obvio que había tomado la llave de mi padre mientras estaban juntos, ¿pero por qué? Nuestra relación siempre ha sido buena, casi familiar. ¿Y de dónde sacó esas drogas? Estaba loco por la duda, sin saber qué hacer. Tomé la prueba y de repente recordé algo crucial. En la noche de la sesión de la corte, Ahmed había ido a visitar a mi tío antes de llegar a casa. Cuando regresó, era diferente, conmocionado, como si hubiera visto un fantasma. Esa visita tuvo que estar vinculada a todo lo que estaba sucediendo. No podía esperar más. Necesitaba confrontarlo, entender antes de que ocurriera otra tragedia antes de que me arrepintiera por el resto de mi vida. Y eso es exactamente lo que hice. Llegué a su casa llamando a un loco en la puerta. Antes, hice varias copias del vídeo, temblando no solo por la violencia de mis golpes, sino por su estado de salud. Nada de esto tenía sentido, especialmente porque yo era el más cercano a la familia. Cuando abrió, su voz era débil, casi un susurro. Mi hijo, ¿qué fue eso? El médico le dijo que no se mudara así, suficiente teatro, no puedo sorprenderme. ¿Quién eres, tío? ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué hiciste esto con papá? Me dejó entrar, y me senté, agotado, sin la fuerza para levantarme. Mi pierna apenas me había apoyado allí. Su reacción, sin embargo, fue lo que más me sorprendió. En lugar de negar, confesó todo con una calma aterradora. Sí, puse las drogas en el auto de tu padre. Mi remordimiento me matará, pero no fue para él. Su padre merecía todo lo que sucedió. Él fue quien plantó esta semilla y cosechó lo que sembró. Lo único que nunca imaginé es que Ahmed haría lo que hizo, se suicidaba. No entendí nada. Había demasiados misterios, y dijo como si ya lo supiera todo. Habla, por supuesto. ¿Ahmed era una víctima de papá? ¿Víctima de qué? Continuó, con ira que nunca había visto en él. Tu padre mató a mi hermana. Mató a su madre para heredar todo de ella. Y solo estaba recuperando lo que era suyo. Apareció la oportunidad, y la usé. Esa sustancia que quemó en sí misma, pensando que era medicina, era veneno. Ella descubrió la verdad demasiado tarde después de que su madre murió. Cuando la confronté, él la amenazó. Ella vino a mí, desesperada, e hice lo que tenía que hacer. ¿Estás loco? Mi padre nunca haría eso. Eres un mentiroso. Él ignoró mi desesperación, como si hubiera escuchado esas mismas palabras antes, probablemente de mi hermano. Ahmed vino a mí 2 días antes del juicio, como tú.
Le mostré las pruebas, di un plazo de 2 días para confirmar. Y confirmé. Nunca imaginé que la conmoción lo llevaría a matar a su padre y a sí mismo. Mi cuerpo temblaba. Si eso fuera cierto, fui destruido. Una pesadilla interminable. Tomó un sobre con fotos y me entregó. No podía creer lo que vi. Mi padre engañó a mi madre, documentos que demostraron su participación en su muerte e incluso conectando con la muerte de mi hermano. No era solo una sospecha, fue la confirmación de que toda mi vida había sido una mentira. Mi cuerpo falló. Caí al piso, y lo último que recuerdo fue el sonido de la campana tocando sin parar. Cuando me desperté, estaba en el hospital. Mi tío estaba a mi lado, pálido, tratando de calmarme. ¿Te desmayaste? El portero escuchó la campana y llamó a la ambulancia. Gracias a Dios, fue solo un susto. Me llevó a su casa, insistiendo en que me quede hasta que me recupere. Pero incluso con cuidado, mi alma estaba rota. Mi amigo no volvió a ser lo mismo, y no tenía fuerza para vivir. Hasta que un día decidí volver a mi apartamento para conseguir mis cosas. Mi tío me dejó, diciendo que volvería por la noche. Mientras arreglaba mis cosas, entré en la habitación de mis padres por primera vez desde el juicio. El olor a traición todavía estaba en el aire. Y luego el timbre volvió a sonar. Esta vez, no era mi tío. Era una mujer que entró sin permiso, cerrando la puerta antes de que pudiera reaccionar. Cuando finalmente la miré, reconocí su rostro, era lo mismo que las fotos con mi padre en su oficina. ¿Quién eres? ¿Qué quieres aquí? Ella no respondió. Simplemente me miró con una sonrisa fría, como si ya supiera que mi vida estaba arruinada. Y de repente todo tenía sentido. O al menos lo suficiente para destruirme. Todo esto sucedió debido al trabajo. Terminó hasta que su salud comenzó a deteriorarse, y con el tiempo, terminó como mi padre, o peor, porque al menos mi padre no estaba tan limpio como fingió ser. Era difícil soportar el estado en el que llegó, la forma en que su condición empeoraba todos los días, sin que nadie entendiera la razón. Consultamos a varios médicos, pero no sirvió de nada. No podía soportar perder a la última persona que queda de la familia. Música. Después de un tiempo, fui a visitar sus tumbas, aquellos que nunca tuvieron el coraje de explicar desde el día en que murieron. Pero no me imaginé que, poco después, mi tío también se iría como ellos. Todos pensaron que el shock esta vez me mataría. No sabían que un shock que no te mata te fortalece. Y decidí ser fuerte. No había nada más que perder. Ya había perdido todo lo posible, la reputación de mi familia, destruida después del escándalo en la corte, las acciones de la compañía se desplomaron. Necesitaba reanudar el control de la empresa y reconstruirlo con mis propias manos, incluso sin experiencia. Sería un proceso largo, requeriría un esfuerzo inmenso, y no sabía si podía devolver todo a lo que era antes. Música. Estaba en mi oficina, como siempre, leyendo los periódicos, cuando me encontré con una noticia extraña. Música. Pero no asistiría a la sesión. La gente no ha estado a mi lado desde que esa mujer apareció en mi casa y reveló la verdad. Ese día todo era dinero en dinero, un puñado de calificaciones que, para mí, no valían nada. Pero yo maté a mi tío. Y eso pesaría sobre mí. No sería fácil, pero no valía más que eso. Incluso los caballos aquí me hicieron entender. Explicaré todo en detalle, desde el principio, para que entiendas lo que quiero decir. Esa mujer, el día que entró en mi casa y yo estaba a punto de expulsarla, dijo una oración que me hizo entrar. Estaba tan ahogada, y ella era la caña que apareció en el medio del océano. Luego comenzó a contar todo desde el principio. La historia comenzó con la muerte de mi abuelo, que dejó toda la herencia a mi madre y excluyó a mi tío en ese momento adicto a las drogas. Después de la muerte de mi abuelo y la disputa de herencia, mi tío decidió ser tratado. En realidad ingresó a una clínica, se recuperó, y cuando se fue, mi padre, que administró todo debido a la frágil salud de mi madre, lo aceptó. Él convenció a mi madre de darle una oportunidad, consiguió una oficina, un apartamento y un automóvil, una especie de compensación por la herencia y la vida que se había negado. Parecía que todo se había calmado. Pero era solo apariencia.
En el interior, mi tío todavía alimentaba un odio profundo, convencido de que había sido perjudicado. Y comenzó a dibujar su plan para recuperar lo que él consideraba suyo, destruyendo todo en el camino. El primer paso fue matar a su propia hermana. Sin dejar rastros. En la primera oportunidad, cuando mi padre estaba en su oficina, mi tío puso una droga en su té. Luego vino el empleado que mi tío había prometido casarse, se tomó 2 fotos de sus ojos mientras dormía. Como si solo fuera un sueño profundo. Mi tío mantuvo esas fotos, esperando el momento adecuado. Luego comenzó a ejecutar su plan a largo plazo. Durante ese tiempo, aunque evitó venir a nuestra casa con la excusa de que estaba ocupado, nadie sospechaba. Las inyecciones que recibió mi madre como parte del tratamiento fueron proporcionadas por nuestra empresa. El empleado los intercambió por otros, preparados por mi tío y se los dio a mi padre, quien, sin sospechar, los aplicó a mi madre. Con el tiempo, su salud empeoró y como había dejado todo a su nombre. Las sospechas cayeron sobre mi padre. Mi tío usó esto a su favor, manipulando a Ahmed contra él. De todos modos, mi tío no tenía nada que ganar, o perder. Luego vino la parte de eliminar a mi padre y Ahmed de inmediato. Era inteligente, pero cometió un error, decidió confrontar a Ahmed directamente. En ese momento, mi tío pudo manipular su mente con habilidad y presentó las fotos como prueba, convenciéndolo de que mi padre había matado a nuestro hermano. El pobre Ahmed creía. Lo que nadie esperaba era que realmente haría lo que hizo en la corte, a pesar de que en realidad solo estaba siguiendo los deseos de alguien que jugaba como un maestro. 2 pájaros con una piedra. Un juego de profesionales. ¿Qué más necesitaría? Incluso mi salud comenzó a fallar a propósito. Si muriera, todo volvería a él. Tenía un plan para cada paso. Si no muriera, intentaría suicidarme, y esta vez, la verdad saldría a la luz mientras el cabello se sacaba de la masa. Y eso es exactamente lo que comenzó a planificar. Desde el momento en que me convenció de estar bajo su cuidado, intercambió mis medicamentos. Quería que muriera como si mi madre hubiera muerto. Esa mujer me dijo todo esto, y no creí hasta que escuchó las grabaciones que había hecho ella misma. Grabaciones que revelaron cada una de las trampas de mi tío. No era un ángel, como imaginaba. Mi tío era el diablo en persona, incluso el diablo aprendería de él. Se rió de mí, me engañó con su promesa matrimonial solo para heredar lo que mi abuelo le había negado. Yo fui quien intercambió las medicinas de mi padre para que él se los diera a mi madre con una droga diferente. La droga que proporcionó mi tío, lo que solo debe causar alucinaciones y hacerla ingresada en un hospital psiquiátrico, pero no. Quería matarla. Y asesinado. Las fotos que me obligaron a tomar con mi padre, prueba de que nadie más estaba en la casa. El hecho de que solo él le proporcionó los medicamentos, la trampa estaba montada. ¿Pero yo? Música. Las fotos contra las grabaciones. Su plan había sido interrumpido, hasta que apareció un rival inesperado. Un rival decidido a terminar con mi padre, con la compañía y, al romperse, con mi tío. Puso drogas en la bolsa y el auto de Ahmed, como si nada hubiera hecho. Pero Ahmed descubrió y decidió enfrentarlo. Mi tío presentó fácilmente las fotos, usó un poco de lógica en sus palabras y arrojó todas las acusaciones sobre mi padre. Salió ileso, como mechones de cabello de la masa. Nadie se imagina que Ahmed mataría a mi padre y a él mismo. Pero esto sirvió aún más los intereses de mi tío. Solo yo me fui, y con mi frágil salud, no creía que tardaría mucho en deshacerme de mí, especialmente desde que vivía con él. De hecho, había estado de acuerdo con el portero, él me advertiría tan pronto como llegué, porque traté de protegerte de él, pero él me echó. Por supuesto, obtuvo alguna excusa a tiempo. Así que hice mi deber. Ahora, dependía de usted terminarlo, pero sin usar las grabaciones, porque si lo hiciera, también me golpearía. No quería convertirme en el chivo expiatorio para nadie más. Ya estaba en estado de conmoción con todo y con todos. Incluso mi tío, la única persona que quedó de mi familia, era un asesino frío, matando a uno tras otro. Cuando regresé a casa y decidí que ya no tomaría ningún medicamento de sus manos, fingí hacerlo y los escondió. Escondido de ellos. Tenía la costumbre de preparar su jugo por la noche, porque por la mañana siempre tenía prisa.
Y eso es exactamente lo que pasó. Tomó mucho tiempo. Pero cuando llegó el momento, la muerte ya estaba alrededor de sus pasos. El destino que había elegido para mí se convirtió en suyo, como juzgas, serás juzgado. El día que entendí que no sobreviviría, que sus días estaban contados, decidí enfrentarlo con todo lo que había hecho por él, pero para que, finalmente, pudiera descansar. Aunque sabía cada palabra que diría, apenas podía hablar tan débil. Las palabras salieron con dificultad. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. No, no entiendo nada de eso. Tu orgullo al pensar que ves la verdad. Estos años pasé preparando esto para ti, incluso creé una aplicación solo para ti, ¿hay algo que reír? No, no eres humano. No puede ser. Y ese espíritu que lo poseía parecía responder por él. Soy humano. Hice esto porque soy humano. Y si crees que yo fui yo quien trajo la ruina a esta familia, está mal. La sangre ya era Aku. Me sorprendí mucho antes de que nazcas. Música. El accidente que mató a mi madre, él le hizo heredarla. Él aprovechó el hecho de que ella le dio su poder notarial e intentó transferir todo a su nombre antes de que ella pudiera cancelarla. Ese día el auto, sucedió lo que pasó. Cuando descubrió, estaba a punto de demandarlo por divorcio y anular el poder notarial. Volvería a ser pobre. Mi padre la mató por el dinero. Y lo maté por venganza. Las drogas que tomé debido al shock, lo que hizo, me hicieron olvidar que mi madre me merecía escribirle todo. Pero decidí tratarme. Ingresé a la clínica. Regresé a la familia. Estaba a tu lado en cada momento. En apariencia, los amaba. En el interior, planeé tu ruina para recuperar lo que era mío, lo que era suyo. Mi hermana finalmente descansó del infierno en el que vivía. Su esposo no sería más importante para ella que ella. Actuó como si fuera el dueño de todo, contra mi voluntad. Pero Ahmed se deshizo de eso. ¿Y tú? Toda tu familia se ha ido. ¿A quién vivirás ahora? Te estaba haciendo un favor sin darte cuenta. ¿Querías vivir en la pobreza como un gato de 7 vidas? ¿Cómo te atreves? ¿Qué tan fácil lo convencí de que lo que estaba haciendo era correcto? Es aceptable, entonces, sin menos, que mates, difamas, destruyes a mi padre y aún actúas como si no hubiera pasado nada. No. Se imaginó que su final sería el mismo, el pozo. Música. Solo hago una pregunta, ¿cómo te enteraste de tu novia, con la que solías casarte y luego despedido como un peón? La mujer que planeaste para hacer un chivo expiatorio, que fotografió con mi padre, cuando se cansó de ti, vino a mí. ¿No tienes miedo de informarme? Pronto ella también vendrá después de ti. Pensé que deberías probar el mismo veneno. Después de todo, quien cocina el veneno, termina bebé. ¿Pensaste que iba a probar tu veneno y no me daría las grabaciones porque te lastimarían? ¿Pensaste que era lo suficientemente ingenuo como para creer que ella me salvó de la amabilidad? Esta mujer ha cambiado de lado solo para lastimarme, y a veces la venganza llega al punto de lo absurdo. Ahora pagará por esta estupidez. Y ahora, tío, esta es tu última palabra. Dicen que antes de la ejecución, el convicto tiene derecho a una última solicitud o una última oración. Considere su verdugo y diga lo que quiera. No diré nada más allá de eso, y espero que lo entiendas, si quieres vivir en paz, no formar una familia. No te cases, no tengas hijos. Alejarse de todos. Vive solo, muere solo. Solo entonces escapará de este ciclo de sangre. Murió después de estas palabras. Lo que es peor es que debería fingir que el duelo, pero mi dolor no era para él, fue para mí. Para aquellos que no tuve tiempo de llorar, la sangre que ahora mancha nuestro linaje. También me convertí en un asesino. Incluso si me he sacrificado, todavía soy un verdugo como él. Y ella, su cómplice, merecía el mismo destino. No importa cuánto intentara negarlo, tuve que pagar. Han pasado 2 años desde ese día. Finalmente encontré a mi compañero de vida, el amor que celebramos en nuestro matrimonio. Pero sus últimas palabras antes de que muera todavía resuena en mi mente. Estoy asustado. El mundo nos corrompió. Perdí la confianza en todos y no lo soporto más.
La más aterradora es la idea de que algún día puedo volverse como él. Este es el sabor de la sangre, una sed que no sale. Entonces, antes de la boda, detuve todo. No hay justificaciones, no hay explicaciones, solo la certeza de que cerraría las puertas a cualquier familia. Viviría solo hasta que este linaje se extinguió, hasta que la muerte y la sangre encontraron otro objetivo después de mí. Tal vez, solo tal vez, Dios alivie un poco mi castigo. Hasta que nos veamos en el más allá. Música. Toda la vida escuché que así, y que era el sangre de Azr, nunca supo lo que significaba hasta que lo experimenté en la piel. Fue entonces cuando entendí el peso de la expresión, y que yo mismo me convertí en uno de ellos. Hasta que, frente a una hoja en blanco, agarré la pluma y me perdí en el sonido del Amal de Amal Mar, que estaba jugando en mi teléfono celular. Interrumpí mi sueño cuando me acerqué al periódico y comencé a escribir. Día 1 en el exilio. Hoy es mi primer día como extraño en mi propia tierra. Conseguí un trabajo en una escuela fuera de El Cairo, huyendo de la ciudad que me asfixió. Después de algunas búsquedas, encontré un anuncio: necesitas un maestro joven. Fue de una escuela privada en un pueblo rural, publicado en la página de la casa familiar. Gracias a Dios, fui aceptado. Hoy fue mi primer día de trabajo, o más bien, el día antes del trabajo, porque mañana firmaré oficialmente el contrato. No puedo negar que el lugar es hermoso durante el día, verde, lleno de plantaciones, con la luz del sol mejoró los colores. Pero por la noche, la oscuridad aquí es opresiva. No es solo el pueblo el que se vuelve siniestro con la llegada de la noche, sino también la casa donde estoy. Una casa antigua con habitaciones vacías y polvorientas, excepto la mía, la única con una cama, un armario y sin un grano de polvo. Un lugar verdaderamente aterrador. La escuela es pequeña y personal, pero por ahora, soy la única aquí. El único que se atrevió a entrar en esta casa. Incluso con la presencia de Hassan, el conserje que conocí cuando llegué, la soledad pesa. Estaba solo afuera, al lado de la puerta de hierro que da acceso a la propiedad, temblando no solo el frío, sino de un miedo que creció dentro de mí, sino algo a punto de tragarme. Solo la canción de Amal Mar me mantuvo, hasta que un ruido me hizo dejar de escribir. Alguien estaba afuera. ¿Hassan? Llamé. Nadie respondió. Tomé el teléfono celular, me levanté lentamente y me puse el abrigo a mi lado. Caminé lentamente hacia la puerta, cada celda de mi cuerpo temblando. No fue por el frío, el clima estaba incluso caliente para noviembre, sino por el terror que me paralizó. ¿Quién estaría ahí fuera? ¿Hassan? ¿O algo peor? Abrir la puerta era un acto de coraje. Me paré frente al tramo oscuro, repitiendo el nombre del cuidador, hasta que un sonido que venía detrás de mí me hizo girar bruscamente. Algo, o alguien, había corrido por la zanja cerca de la casa. Mi corazón disparó. Da 2 pasos, mirando hacia el norte, pero solo vi la oscuridad. Toda la casa estaba oculta, excepto por la luz débil de la lámpara sobre el tocador al lado de mi cama. Respiré hondo y me acerqué a la puerta de mi derecha, tratando de escuchar mejor. Sí, era una voz. Un hombre que habla enojado, como si no quisiera ser escuchado. No dejaré que te quites de mí, no te dejaré ante él. Este pedazo de mi corazón, lo sacaré de él, incluso si tengo que arrancarlo. El sonido del pomo de la puerta girándome congelado. Alguien estaba abriendo la puerta adentro. Retrocedí como la puerta lo hará lentamente. No era un viento, no era mi imaginación, era real. Cuando intenté cerrarla nuevamente, una fuerza la sacó desde adentro, sacándola de mis manos. Y luego, en la oscuridad de la habitación vacía, vi que algo se movía. Mi teléfono celular cayó al piso, la linterna que ilumina el piso polvoriento. No había nadie. Pero el ruido del arrastre continuó, y la voz todavía resonaba. ¿Quién está ahí? Le pregunté, mi garganta seca. Nadie respondió. Me volví lentamente, seguro de que alguien estaba detrás de mí. Demasiado débil para ser Hassan, demasiado débil para ser mi mente. Pero era cualquier cosa. Era un hombre. Cuando lo vi, grité y salí corriendo, bajando las escaleras hasta los obstáculos hasta que llegué a la puerta de hierro, exactamente donde Hassan estaba sentado junto a un fuego. ¿Qué es, hijo mío?
Preguntó preocupado mientras me ayudaba a sentarme en el piso. ¿Por qué estás tan conmocionado? Me tragué mucho, tratando de recuperar mi respiración. Había un hombre, dentro de la casa. Usando traje. En las escaleras. Hassan se rió, como una broma. Para Dios, joven, no hay fantasmas aquí. Juro por Dios que he visto. Insistí, todavía temblando. Un hombre, hablando solo, enojado. Se acercó, colocando su mano sobre mi hombro. Cálmere. Si quieres saber lo que viste, te lo digo. Pero primero, dime, ¿por qué un hombre como tú educado mantendría ese lugar por la noche? No vine a salvar nada. Respondí. Me maestro en la escuela cercana, Escuela Al-Sarf. Llegué hoy. Hassan asintió, sus ojos brillaban a la luz del fuego. Oh, sí, la escuela de Faik. Él es el último heredero de la familia Al-Sarf. Heredó este pueblo, tierras, todo. ¿Pero la casa? Señaló la casa, esta casa pertenecía a Muqtar Al-Sarf. Y hay una historia. Estaba en silencio, esperando. Cuando era niño, Hassan continuó, mi padre trajo libros de El Cairo. Entre ellos estaban la poesía de Salah Hain, que Dios lo tenga. Uno de ellos habló de miedos, cómo enfrentarlos. Desde entonces, aprendí, si aparece un fantasma, te miras a los ojos y te ríes. Desaparece. Sonrió. Pero no eres como yo, ¿no? Tu corazón está roto, tus ojos llenos de sombras, y huyes. ¿De algo? No respondí. Tenía razón. Deja a los fantasmas a un lado ahora, dijo Hassan. Cuéntame sobre la escuela. Faik Al-Sarf, el propietario, es el nieto de Muqtar. Y esta casa, tomó un descanso dramático, esta casa tiene un secreto. ¿Quieres escuchar? Hace muchos años, este pueblo estaba habitado por un hombre llamado Muqtar Al-Safa. Todavía joven, con solo 22 años, heredó la propiedad, el dinero, la tierra y las plantaciones de su padre. A pesar de su corta edad, su inteligencia y capacidad para manejar bienes familiares lo han convertido en un hombre exitoso. Pero el trabajo consumió tu vida. A los 28 años, todavía soltero, algo inusual por el momento, decidió buscar una esposa. Fue entonces cuando, por casualidad, conoció a Zainab. Hija de uno de sus empleados, solo tenía 14 años que él. En menos de un mes, Muqtar se casó con Zainab. Poco después del matrimonio, quedó embarazada, pero los problemas entre la pareja comenzaron a crecer. Hasta que, una noche, todo cambió. El padre de Zainab estaba despierto en casa cuando escuchó violentos golpes en la puerta. Sorprendido, abrió y encontró a su hija llorando, desorientada. ¿Qué pasó, niña? ¿Dónde está tu esposo, señor Muqtar? ¿Cómo te permitió salir solo en este momento? Preguntó furiosamente. Ella respondió entre sollozos, con una voz extraña y casi musical, me dieron. El padre trató de sostener su brazo, pero ella se liberó, mostrando las marcas en su cuerpo, algunas recientes, otras viejas. No quiero nada más de él, pero déjame en paz. Él gritó. El hombre, avergonzado, trató de recuperarla, pero ella se resistió, no volveré. Prefiero trabajar y apoyarme a mí mismo que vivir así. Y así, antes de que Muqtar se despertara y notara su ausencia, Zainab regresó a casa. Pero ese no fue el final. Fue solo el comienzo. Después del nacimiento de su hija, Muqtar estaba furioso porque no tenía un heredero de hombre. Argumentó con Zainab frente a su padre, gritando, ¿no me das un hijo? Por el amor de Dios, gasto todo contigo y tu familia, ¿y qué tengo a cambio? Una hija. El padre de Zainab trató de calmarlo, la salud es lo que importa. ¿Todavía eres joven, para qué esta desesperación? Una hija también es una bendición. Pero Muqtar, cegado por la ira, respondió, ¿una hija? Una hija no toma mi nombre. Mi padre siempre ha dicho que las hijas son una desgracia. ¿Y ahora, el primer descendiente de Muqtar al-Safa será una niña? Nunca. Zainab, con lágrimas en los ojos, trató de argumentar, ¿qué pasa si es la voluntad de Dios? ¿Quién vamos a elegir?
Pero Mukhtar no quería escuchar. Su obsesión con un heredero de hombre lo consumió. Con el tiempo, la vida de Zainab se convirtió en un infierno. Mukhtar le prohibió que saliera del pueblo con su hija y comenzó a golpearla con más violencia. Por la noche, cuando escuchó el llanto del niño, se despertó furiosamente y venció a Zainab, incluso maltratando al pequeño, todavía un bebé frágil. Hasta que un día, una de las criadas entró en la habitación de Zainab para traer comida. Al verla y la condición de la niña, se sentó a su lado e intentó consolarla. Zainab finalmente se ventiló entre lágrimas: «Estoy exhausto. No puedo soportarlo más. Mi hija está enferma y ardiente toda la noche, y cuando pido llevarla al médico, él dice: déjala morir y libre de esta carga». Al día siguiente, mientras Mukhtar se fue, Zainab y su hija huyeron por la puerta trasera. Ella fue directamente a la casa de su padre, quien, al verla, entendió todo. «Hija, ¿qué te hizo este hombre?», preguntó, su voz se embarcó. Pero Zainab era firme: «No volveré a él, pase lo que pase. Incluso si tengo que trabajar para apoyarme, ya no quiero vivir en ese infierno». Mukhtar, al descubrir el escape, se volvió loco. Fue a la casa de su padre, llamando a la puerta como loca. Cuando el hombre abrió, entró sin permiso, buscando a Zainab con los ojos. «¿Dónde está ella?», exigió. «No está aquí. E incluso si estuvieras, después de lo que hiciste, no lo entregarías», dijo el padre con disgusto. «No vine por ella. Vine a ver a mi hija», mintió Mukhtar. El viejo lo miró con desdén. «¿Tu hija? ¿La misma que querías matar ayer?». En ese momento, la niña apareció detrás de su abuelo, mirando a Mukhtar con miedo. Él, por primera vez, sintió que algo se rompió dentro de él. «Zainab», murmuró, con una voz temblorosa. «Fuiste una bendición que perdí. Te extraño. Y la de ella también. Metro». Pero la ira volvió rápidamente. «Pero, ¿cómo te atreves a acusarme ahora? Después de todo lo que hice por ti». 4 días después, la hija de Mukhtar murió de agotamiento. El hombre, destruido, comenzó a visitar la tumba a diario, llorando durante horas. Pronto, una semana antes de la boda de Zainab con otro hombre, ella desapareció. Todos sospechaban de Mukhtar, pero prometió no saber nada. La buscó con la familia del novio, pero no se encontró ningún rastro. En los siguientes 2 meses, el prometido de Zainab viajó a El Cairo, tratando de olvidarla. Mientras tanto, Mukhtar está aislado por completo. El hombre que una vez dominó el pueblo ahora vivía como un fantasma en la habitación de los empleados, con su afeitado y un aspecto vacío. Su locura solo aumentó. Algunos dijeron que había sido maldecido. Otros, que el peso de sus crímenes lo consumió. Pero la historia no terminó allí. Después del divorcio, la vida de Mukhtar se convirtió en una espiral de odio, soledad y muerte. Y el pueblo, que ya había sido un hogar, se convirtió en el escenario de su propio infierno. En una tarde gris, mientras Mukhtar se hunde en su entumecimiento, sentado con la botella de alcohol en la mano, un grito resonaba afuera del pueblo: «Abu Zainab está allí. Te llama, Mukhtar». El hombre levantó los ojos, borroso e inyectado con odio, y descendió los pasos con grandes pasos. «¿Qué quieres, compañero de Zainab?», gruñó, su voz arrastrada por el veneno que corría en sus venas. «Tu hija huyó. No con nadie, sino con el hombre que se iba a casar en El Cairo». La ira de Abu Zainab fue un fuego que ardía más fuerte con cada palabra. «Mentiroso. Secuestras a mi hija. ¿Dónde está? Si fueras un hombre real, lo demostraría». Mukhtar se rió, un sonido seco y sin alegría. «No solo secuestro, mientras la maté. Y si quieres, puedo probarlo. Llame a la policía. Diles que era yo». El silencio que siguió solo fue cortado por el sonido del chal de Abu Zainab que se desarrollaba en sus manos. Antes de que Mukhtar pudiera reaccionar, la tela se apretó alrededor de su cuello, estrangulándolo hasta que su último aliento escapó entre los viejos dedos del viejo. Cuando el cuerpo de Mukhtar se inertó al suelo, Abu Zainab levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas que nunca habían caído. «De Dios vine, y volveré a él», murmuró, como si pidiera perdón. «Ya no puedo vivir sabiendo que destruí una casa. Solo quería protegerla,
Pero terminé destruyendo todo. Y luego, sin una palabra más, subió a la terraza. El sol de la mañana iluminó su cuerpo por un momento antes de lanzarse en el vacío, cayendo junto al hombre que había matado. Años pasaron. El pueblo, una vez lleno de vida, fue abandonado, sus puertas cerradas, sus secretos enterrados. Hasta un día, llegó un nuevo propietario, el director de la escuela donde usted, Mansur, ahora trabajaba. Pero el hombre no se quedó mucho tiempo. Todos los días, veía sombras, confesó más tarde, con una voz temblorosa. Primero, pensé que era el viento. Luego entendí, ellos eran los dos. Y así, el pueblo fue donado, sentenciado a permanecer vacío, como una tumba. Solo la puerta de hierro oxidado permaneció, esa misma frente a ti, y la habitación de los empleados, donde ahora vivías, sin saber que te habías convertido en el próximo guardián de esos fantasmas. ¿Por qué un hombre como tú, que viene de El Cairo, deja ir todo para venir aquí? Preguntó el viejo Hussein, mientras golpeaba su hombro con amor. Sonriste, amargado. Amor, Hussein. Amor y locura. Le contó sobre la mujer que había amado, que también había jurado amar, hasta el día en que le dijo, sin rodeos, no te amo. Y no quiero hacerte sufrir. El orgullo le impidió mendigar. El dolor, para quedarse. Rugí. Como un cobarde. Y así, como Mukhar antes que él, buscaste refugio donde nadie te conocía, donde los recuerdos no te perseguían. Pero Hussein sacudió la cabeza. Correr no borra el pasado, hijo mío. Mira este lugar. Señaló la habitación de los empleados, donde las sombras parecían moverse solas. Mukhar todavía está aquí. Tu sangre grita por justicia. Y Abu Zainab no descansa hasta que su hija se vengue. Te reíste, incrédulo. ¿Ghost? Hussein, ¿hablas en serio? El anciano, sin embargo, no parpadeó. Los muertos no mienten. Simplemente muestran lo que los vivos no quieren ver. Y esa noche sabías que tenía razón. El grito lo despertó. Una voz femenina y desesperada, ¿qué quieres de mí? Después de todo lo que hiciste, aún no es. ¿Satisfecho? Te levantaste, tu corazón tocando con fuerza y viste, la puerta de la habitación de al lado estaba aparte. Dentro, un hombre con una barba en mal estado y larga arrastrada a una mujer por su cabello. Sus ojos eran dos brasas, su boca aplaudió en una sonrisa cruel. No te casarás con otro, Zainab. Ni siquiera la muerte se deshará de mí. Luchó, sus muñecas atadas, el vestido desgarrado. Prefiero morir para vivir contigo, Mukhar. Después de todo lo que hiciste, después de secuestrarme, matando a mi hija. ¿Crees que todavía tengo miedo? Él sostuvo su garganta, sus dedos se hundían en su piel. Eres mía. Desde el primer día, entraste en esta casa. Pero entonces, algo ha cambiado. El odio en sus ojos se volvió dolor. La dejó caer, cayendo de rodillas, estrechándose la mano tocando su rostro. Perdóname. No sabía cómo vivir sin ti. No sabía que podía perderlo. Su voz se rompió. Perdóname, Zainab. Perdona a nuestra hija. Por un momento, el aire se volvió pesado, como si el tiempo en sí se hubiera detenido. Entonces Mukhtar se levantó, los rastros ahora duros, una máscara de determinación. No. No me rendiré. Ni siquiera para la hija del hombre que me sirvió. Y luego, como un espectro, desapareció por la puerta, bajando las escaleras. Lo seguiste, incapaz de moverte hasta que se detuvo frente a un lote vacante en la parte trasera del pueblo. Con sus propias manos, comenzó a cavar. La tierra se abrió bajo sus dedos, hasta que se formó un pozo profundo. Miró adentro, como si viera algo que solo podía ver. Y luego, con un movimiento repentino, arrojó algo dentro de ella, algo que se parecía a un cuerpo envuelto en trapos. Cuando el pozo estaba cerrado, como si nunca hubiera existido, Mukhtar se volvió. Sus ojos encontraron los suyos. ¿Mansur? La voz era un susurro, pero se hizo eco de truenos. Te despertaste gritando, el sudor frío pegando tu camisa hacia tu cuerpo, la luz del amanecer que filtra la puerta abierta. Hussein estaba allí,
mirándote con una expresión que mixta preocupación y conocimiento. ¿Viste, no? Sacudiste tu cabeza, todavía temblando. No estaré aquí. No después de eso. Pero Usain simplemente suspiró. ¿Y dónde vas a escapar, hijo mío? Los muertos nos encuentran donde estamos. Y luego, como si respondiera una pregunta que no se hizo, agregó, Mukhtar no mató a Zainab. Él también la amaba. Miraste el terreno vacante, donde la tierra parecía fresca, como si hubiera sido girado recientemente. ¿Y la escuela? El director. Usain se rió, un sonido vacío. Ah, hijo mío. ¿Todavía no entiendes? El director. Señaló a sí mismo. Soy yo. Por favor, profesor Mansur. Sostuviste la bolsa más fuerte, mirándola con una mezcla de asco y desesperación. Vete, tío. Vete y no verás nada más. Pero antes de conseguir el tren y volver a El Cairo, quiero que sepas algo, no estoy loco, no inventé historias. Todo lo que te dije que sucedió. Y por cierto, la historia de Zainab y Mukhtar es tan bien conocido aquí que un ajuste, me pudo descubrir dónde estaba enterrado. Dijo que Gudbie con un baje, lo que es más bien conocido, lo que no recibió las palabras. Todo. Adiós, maestro. Adiós, por todo. No sabías qué responder. La verdad es que ni siquiera él sabía qué decir. ¿Qué se esperaba de ti allí? ¿Qué se esperaba de él? La respuesta se secó directamente, de ti, maestro, espero que caigas la tierra detrás de la casa, donde estaban los escombros de la aldea. Si conocemos a su esposo, ¿qué pasará? ¿Sabes que ha pasado años? Todos los acusados están muertos. Incluso el hombre con el que se casaría, el que huyó a El Cairo, seguramente también murió, maestro. ¿Cambiará esto algo? El oficial continuó hablando, sentado al lado del delegado durante horas, hasta que finalmente se acuerde. Pero no sin previo aviso. Si voy con mis hombres, cavamos y no encontramos nada, será arrestado por perturbador. Ese Zainab usó el día en que desapareció. El propietario de la escuela, por supuesto, negó todo hasta el final, como si la verdad fuera una mancha que pudiera lavarse con desdén. ¿Y ahora? Ahora la tierra estaba vacía, como si el pasado hubiera sido desgarrado desde allí. ¿Y tú? Estabas en el tren, regresando a El Cairo por segunda vez, después de que todo lo que había vivido lo había transformado de una manera que ni siquiera el amor, el que no viene amablemente, podría desmoronarse. No la obligaba a amarlo o dejar que el novio regresara. Si ella no lo amaba desde el principio, si su corazón pertenecía a otro, entonces eso era así. Que Dios te bendiga con él. Que Dios te dé una vida, y lo olvidó. Porque tú, sentado en ese carro, sostenías el teléfono, abriste la canción que solía escuchar con ella, la última que dejó de tocar en un lugar que ya no existía, y sonrió amargamente antes de apagarla. Confiero mi pensamiento de que la herida algún día podría ser hermosa, murmuró, mirando la pantalla desvaída. Un amor que trae dolor y rasga el corazón, es un amor enfermo, ¿no es, Amal? Es solo hueso, lo que queda. Y luego, como respondiendo a sí mismo, agregó, y el hombre que mata, incluso por amor o venganza, es un criminal. Y su sangre es inmunda. Cuando miró el siguiente asiento, vio la cara de Hassan en él, el fantasma que había matado a Mukhtar. Incluso si fuera por venganza por la hija, al final, también fue un asesino. Pero no tenía miedo. Él sonrió ante la apariencia, y con esa sonrisa el espectro desapareció tan repentinamente como había llegado. Nunca había imaginado que toda su vida pudiera cambiar debido a un hogar simple, ladrillos y cemento, como dicen. Pero para ti, eso nunca había sido solo una casa. No entendía por qué la miraba cuando era niña, hasta que crece y entendió, era una pieza larga, una representación que comenzó con su madre. Ella vino de una de las familias más ricas de El Cairo, o al menos así fue como se trataba de la noche. El problema comenzó cuando su tío Sarik, asesinado hace 2 años, convenció a su abuelo, un socio de la compañía, de cerrar un negocio que cambiaría su vida, una transacción que lo llevaría a otro nivel. Aparentemente ese hombre quería su bien. De hecho, era como el diablo, susurró hasta que lo envenenó. Ante él estaban los ángeles que prometían el paraíso,
Pero en realidad era peor que el mismo Satanás. Desde que su padre murió, su abuelo lo culpó en silencio. 2 años todo al alimentar ese odio en el escondido, queriendo arruinarlo, hasta que se enteró demasiado tarde. Cuando llegó tarde a todo. La transacción fue un fraude, el dinero, se fue en los bolsillos de ese hombre. Su abuelo, Nur al-Din Andil, quien una vez fue uno de los más ricos, se convirtió en un deudor, con todos sus activos prometidos, incluidos ese palacio, el 10º de la familia. Al final, solo su abuela, su hija, y su madre, su nieta, se fueron. La mayoría de los familiares murieron jóvenes, por diferentes causas. Y lo más extraño, incluso la familia de ese hombre, la persona responsable de todo, murió en un accidente automovilístico. Él fue quien los mató, en cierto modo. Pero la ironía del destino es que permaneció vivo, atormentado por la culpa. Pasé tiempo en el hospital, cuando se fue, desapareció. Algunos dijeron que se suicidó, otros, que se volvieron locos. Nadie sabía su verdadero final. Quizás fue el castigo divino por sus acciones. Y honestamente, no se puede imaginar el castigo peor que perder a toda la familia y saber que fue su culpa. Aunque en otras circunstancias fuiste una persona que comparó con casi todos, ese hombre era diferente. Nunca desperdició una lágrima. Por el contrario, en el fondo, le deseó los peores propósitos, como una vela que se consume para borrar. Debido a él, los recuerdos pasaron como sombras antes de esa casa, y el odio solo creció. El palacio no era un hogar en el sentido común. Era un castillo rodeado de un enorme jardín, donde, en otras veces, casi todas las frutas del mundo fueron cultivadas. Pero ahora los árboles estaban muertos, como las almas de las que vivían allí. Tu madre sufrió mucho por el golpe. Pasó años buscando justicia, tratando de probar el fraude, al menos tratando de recuperar el palacio. Pero falló. Y con cada fracaso, un pedazo de su alma se desvaneció hasta que se fue. Te dejó atrás. Te dejó con ese vacío, con esa casa transformada en una herida abierta en el cofre. Intenté seguir adelante. Casado, tuve 2 hijos, un niño y uno. Chica, y con el tiempo, la verdad lo consumió, o tal vez luchó para no pasar más frente a ese palacio, como si pudiera olvidar. Años pasaron. Viviste como cualquier persona de la persona de clase media, se convirtió en maestro de arqueología, como tu padre, que estaba tan orgulloso de ti, hasta que se fue, dejando solo 2 tíos y sus hijos relaciones que nunca fueron los mejores. Pero la vida siguió. Mejor que muchos, como dicen. Hasta que llegó el día, eso volvió todo al revés. Un hombre salió de la nada y dijo que podía ayudarlo a recuperar el palacio real. Al principio no lo creías. Hasta que le mostró el papel, el que cambiaría su vida, un contrato de compra del palacio, firmado por su gran grano en una fecha anterior al apego de los bienes. Luego descubrió que había registrado la propiedad en nombre de su hija, su abuela, como un regalo de cumpleaños, sabiendo cuánto amaba ese lugar. Pero cuando ocurrió la tragedia, el contrato se mantuvo en una caja fuerte olvidada, hasta que, en sus últimos días, recordó y le pidió al asistente que lo quitara y lo diera a su hija. Murió antes de poder explicarlo. Lo que nadie sabía era que ese asistente trabajaba en secreto para el hijo del compañero, lo mismo que los había traicionado. El hombre mantuvo el documento durante años, hasta que, en sus últimos días, su conciencia lo atormentó. Decidió enviárselo a través del nieto. Ese papel fue suficiente para cambiar todo. No sabía si agradeció o maldijo a su abuelo, que podría haber evitado tanto sufrimiento, si solo hubiera redimido un poco antes. Pero no había tiempo para lamentaciones. Se concentró por la mitad del vaso, trajo el documento al abogado, presentó una nueva acción. Después de meses, finalmente ganó, el palacio, que fue abandonado durante décadas. Fue su propio heredero vivo de la familia de su madre. Después de años diciéndole a todos que recuperaría ese lugar, y nadie cree, ahora podría cruzar los brazos, dueños de sí mismo y decir que finalmente es mío. Si tan solo estuvieran aquí para ver. Hoy fue el primer día cuando entró en el palacio. Una extraña sensación de reverencia lo dominó, especialmente porque estaba solo, aunque todos habían insistido en acompañarlo. No entró en la puerta principal. Sabía que todavía estaba encerrado, que necesitaría que alguien lo abra. Luego eligió la pequeña puerta trasera,
que le dio a la cocina, la que su madre usó en su juventud para encontrar a su padre en los familiares escondidos. Era un secreto conocido solo por los residentes de la casa, escondidos detrás de un armario, con un mecanismo de apertura que solo aquellos que sabían podían activar. Tu madre había pasado años contando esa historia. Escuchar tantas historias sobre ese palacio me hizo sentir que había vivido dentro de él durante años a su lado. Y ahora, el día que esperé tanto, el que todas esas narraciones ganarían forma antes de que mis ojos finalmente llegaran. Necesitaba experimentar todo por mí mismo. Abrir la puerta no era difícil, seguí exactamente las instrucciones que me había dado. El mecanismo, que parecía tan complejo en las descripciones, cedió con una grieta seca cuando presioné el punto correcto. Y allí estaba dentro de la cocina. Pero algo no tenía sentido, el medio ambiente estaba impecablemente limpio, como si se hubiera desinfectado esa misma mañana. No había un grano de polvo sobre los muebles ni las telarañas en las esquinas. Era demasiado extraño, después de todo, según los registros, nadie había estado en ese palacio durante unos 35 años, desde que estaba sellado. Se cortaron el agua y las facturas de luz, e incluso las hojas secas que deberían acumularse en el piso de mármol parecían haber sido barridas por manos invisibles. Decidí subir al piso superior. La escalera, dividida en 3 lanzamientos, un centro central más largo y 2 lados más cortos, cultivados bajo mis pies con cada paso. Y luego vino el primer escalofrío, con cada paso que subió, escuchó un ruido desde arriba, como si algo, o alguien, se moviera sincronizado con mis pasos. La madera debajo de mis pies gimió, como protestar contra mi presencia. Cuando llegué al nivel, me acerqué a las paredes para avanzar hacia las habitaciones. Fue entonces cuando, por la esquina de mi ojo, vislumbré una sombra que se movía rápidamente. Debe ser mi imaginación, pensé, tratando de convencerme. Pero el olor que invadió mis fosas nasales en la secuencia fue tan nauseabundo, una mezcla de ofo, metal oxidado y algo indescriptiblemente podrido, que por un momento consideré rendirme. Después de todo, mi curiosidad por ver la habitación de mi madre no valía la pena. Sin embargo, la terquedad hablaba más fuerte. Respiré hondo y entré en la primera habitación. Nada normal, solo el polvo acumulado en los muebles, en contraste con el piso inferior. La segunda habitación estaba igualmente vacía. Hasta que llegué al último, el que, por las descripciones que conocía, pertenecía a mi madre. Era grande, con un estilo sobrio y elegante, como ella, cada detalle, desde cortinas de seda hasta muebles de madera oscura, parecía haber sido elegido con cuidado. Sonreí mientras imaginaba a mi joven madre, moviéndome por la habitación con la gracia que me describió tantas veces. Todo era hermoso, hasta que la puerta se cerró con un choque seco. Debe ser el viento, murmuré, tratando de girar el pomo de la puerta. Pero ella no cedió. Por primera vez desde que entré en el palacio, un temor genuino me llevó. Forcé la puerta con los hombros, pateé, rayé la madera, nada. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Un ruido sordo, como si se hubiera arrojado algo pesado contra el otro lado. La puerta se estremeció con la fuerza del impacto. Entonces llegó un segundo golpe, aún más violento. Mi corazón disparó, en lugar de querer abrir la puerta, como hice un momento, ahora solo quería que se resistiera. Que nada, o nadie, podría entrar. Los golpes cesaron tan abruptamente cuando comenzaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Esto es solo una táctica, pensé. Alguien afuera quiere asustarme para que me vaya. La idea de que una criatura desconocida, o peor, un hombre, estaba esperando, listo para atacarme, era insoportable. Pero el olor, ese hedor insoportable que impregnaba el aire, me recordó que no estaba solo. El sol comenzaba a ponerse, y con él mi última fuente de luz. Mi teléfono celular estaba fuera de la batería. En unas pocas horas, se sumergiría en la oscuridad absoluta. Evalué mis opciones, quedarme allí, encerrado con algo que claramente no quería mi presencia, o arriesgarme a abrir la puerta y enfrentar lo que estaba en el otro lado. Mis rodillas estaban temblando, pero la necesidad de sobrevivir hablaba más fuerte. Me levanté, recitando mentalmente cada verso del Corán que podría recordar, como si las palabras pudieran protegerme. Sostuve el pomo de la puerta con fuerza, cerré los ojos y empujé.
La puerta se abrió con un crujido. No miré hacia arriba. No intenté identificar qué, o quién podría estar allí. Corrí. Corrí como nunca antes corría, mientras la luz del día desaparecía y las sombras se alargaban por las paredes, distorsionando los contornos de los muebles y las estatuas hasta que los hizo grotescos. Llegué a las escaleras, pero luego sentí de nuevo, algo se movió a mi alrededor. Esta vez, no era solo una sombra que pase, era una presencia densa, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Las estatuas, que anteriormente parecían inertas, ahora diseñadas en siluetas casi vivas, como si estuvieran para tocarme. No recuerdo con certeza lo que pasó después. Me desperté en el piso, pero no en el piso de mármol del palacio. Estaba acostado en la hierba húmeda del jardín. Me dolía el cuerpo como si hubiera sido arrojado con fuerza. Había sangre seca en mi templo, y mi ropa estaba desgarrada. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? El sol ya lo había puesto por completo, y los árboles previamente imponentes ahora parecían espectros oscuros se balancearon en el viento. Me levanté con dificultad, cada hueso que protestaba, y comencé a caminar, o más bien arrastrándome a mí mismo. La partida de esa pesadilla. Me las arreglé para llegar al auto por milagro. Mis manos temblaron tanto que apenas podía rotar la llave en la encendido. Conduje en estado de shock, rezando para no causar un accidente en el camino. Cuando finalmente llegué a casa, mi esposa no. Cambié la ropa rápidamente, oculté manchas de sangre y limpié las lesiones de la superficie. Gracias a Dios, ninguno fue serio. Al día siguiente, debería regularizar las cuentas de luz, agua y gas a mi nombre. Dudé. Mi esposa, sin embargo, insistió. Vender el palacio puede ser la mejor salida, argumentó. Hasta entonces, rechacé con vehemencia la idea. Pero después de lo que viví, comencé a considerar. Fui a los cuerpos competentes, y para mi sorpresa descubrí algo inquietante. Alguien había estado pagando las facturas de agua y gas desde el sello del palacio 35 años antes. ¿Cómo? Sí, él. Los servicios no se pagaron, se habrían reducido de inmediato. ¿Quién era esta persona que había ocupado la propiedad de mi familia y vivió allí? No podría contener curiosidad, o furia. Esta vez entré en el palacio sabiendo exactamente qué hacer. Me quedé en el centro de la sala principal y grité con toda la fuerza que tenía, «¡Sal de aquí! Esta es mi casa». Sé que es un ser humano, así que responde. Escuché escalones por las escaleras. Una voz masculina ronca resonó, «Esta es mi casa». Antes de que pudiera reaccionar, apareció el hombre. Era un anciano, tal vez en 61, frágil, pero con un aire de alguien que transporta siglos de carga. Su rostro, aunque marcado por el tiempo, tenía algo familiar. Me miró en silencio por un largo momento, como si midiera mis reacciones. Cuando finalmente dije, mi voz estaba temblando, soy el único heredero vivo de la familia Andil. ¿Quién eres? Él sonrió, una sonrisa sin alegría. Creo que no eres el único heredero que queda. Déjame presentarme, soy Nadir Nur al-Din Andil. El hermano de tu abuela Camilla. El nombre me golpeó como un golpe. Temille. Mi abuela, cuya foto enciendo álbumes familiares, siempre sonriendo junto a sus hermanos. Esto es imposible, murmuré. Ella murió en un accidente durante décadas. Él sacudió la cabeza. Eso es lo que todos pensaban. Pero la verdad es mucho peor. Y luego, por primera vez en 35 años, comenzó a contar su historia. Toda mi vida ha sido una maldición. Cualquiera que se acerque a mí, muera. Los niños, los ancianos, incluso mis enemigos, sin escapar. Traté de alejarme, aislarme, pero la muerte los encuentra de todos modos. Incluso los objetos que tojo parecen llevar mi mala suerte. Pensé que mi propia muerte lo terminaría, pero había algo que me mantiene vivo, tal vez un propósito. Su voz tembló. Traté de vivir solo, lejos de todos. Me encerré en este palacio después de que fue sellado. Pagué las matemáticas para que nadie sospechara. Viví abajo, el olor en el segundo piso es insoportable, no sé de dónde viene. Pero ahora lo sabes. Y mi consejo es, huir. Antes de que sea tarde.
Se giró y desapareció arriba, dejándome paralizado. Sus palabras resonaron en mi mente: no eres el único heredero. ¿Era un asesino? ¿Un loco? ¿O víctima de algo que tampoco entendí? Dejé el palacio más confuso que nunca. En casa, encontré a mi familia juntos. Mi tío y sus hijos intentaron convencerme de que vendiera la propiedad. Tenemos un comprador listo. Serías millonario. Mi esposa, a su vez, amenazó con dejarme si no lo aceptaba. No volveré hasta que firme los papeles, dijo, llevando a nuestros hijos con él. Estaba solo, sumergido en pensamientos que se entrelazaban como telarañas. Ya no sabía a quién creer. ¿En mí mismo? ¿En ese anciano que afirmó ser mi pariente? ¿O en las voces de mi familia, que parecían más interesadas en el dinero que en mí? Una cosa era segura: ese palacio mantuvo secretos más oscuros de lo que había imaginado. Y de alguna manera estaba en el centro de ellos. Mi vida se había convertido en un caos sin rumbo. Ya no sabía cómo vivir el futuro que se acerca, y al mismo tiempo no podía obligarme a vender el palacio. Al final, decidí buscar a mi tío para probar una reconciliación. Él era la única persona que mi esposa todavía respetaba y admiraba profundamente. Sus formas de pensar siempre eran similares a la de ella. Tal vez pueda convencerla de que me escuche, pensé. Si había alguien capaz de mediar esa situación, era él. Llegué a su oficina, pero el secretario no. Cuando me acerqué a la puerta trasera, ya estaba levantando la mano para tocar cuando de repente escuché voces. Fueron mi tío y sus hijos hablando con una franqueza lo que congeló mi sangre. No quería escuchar, pero mis piernas se negaron a moverse. Y luego, contra mi voluntad, escuché cada palabra que salió de esa habitación. Si no firma los documentos, no tenemos más remedio que deshacernos de él de una vez por todas. Entonces el palacio será nuestro por herencia y convencer a su esposa de vender será fácil. Cada uno obtiene su parte. Mi corazón casi se detuvo. No podía creer que incluso mi tío, ese hombre que me crió como un hijo, estaba dispuesto a matarme por dinero. Era como si estuvieran hablando de un extraño, un obstáculo para ser eliminado. Recordé las palabras de mi primo, que siempre repitió: piensa en lo que nuestro padre le hizo. Dijo que te cuidó, que te dio subsidio, pero de hecho solo quería heredar todo. Él y sus hijos son así, lobos con piel de corderos. Afortunadamente, mi intuición fue rápida. Sin hacer ruido, tomé el teléfono y grabé todo desde el principio hasta el final de la conversación. Luego salí corriendo, como si el aire de ese lugar pudiera asfixiarme. Más tarde supe que planeaban sabotear los frenos de mi auto para que yo moriría en un accidente. Eso ya no era una amenaza, era una sentencia de muerte. Pasé horas pensando en quién podría ayudarme. Todos a mi alrededor me habían traicionado. Todos menos uno, Nader. Incluso sin saber si era parte de ese plan o la única persona en la que aún podía confiar, no tenía otra opción. Fui a él. Se sorprendió al verme, pero su expresión pronto se volvió ira cuando le dije lo que había sucedido. Ya te advertí. Él gritó, como si yo fuera la culpa. Te dije que maldecieran a todos los que se acercaron a ti, incluso aquellos que lastimaron. Tu esposa, tu familia, no deberías haber venido aquí. Ahora, obtuviste el desastre que hiciste y no te presentas más. Estaba en silencio, reviviendo cada palabra que me había dicho desde nuestra primera cita. Entonces, con una calma que ni siquiera me reconocí, dije: tal vez estás entendiendo todo mal. Tal vez todavía estoy vivo por una razón. Tal vez mi destino no es huir, sino usar esta situación para mi ventaja. Intentaron destruirme, pero ¿qué pasaría si volviera el juego contra ellos? ¿Qué debo hacer para recuperar qué es la mía? Nader me miró durante mucho tiempo, como si evaluara mi determinación. Después de 2 días de intensas discusiones, aceptó ayudarme, con una condición: desaparecer de su vida para siempre y nunca vender el palacio. Al tercer día, comenzamos a poner nuestro plan en acción. Y el primer paso fue mi propia desaparición. Sí, tal como estás pensando. Pero no de la manera que esperaban. Conduje mi auto a un lugar más salvaje cerca de casa, donde no había cámaras ni testigos. Antes de irme, me aseguré de dañar los frenos lo suficiente como para parecer un accidente.
Llevaba un casco y un abrigo pesado, casi a prueba de balas, para asegurarme de que nada me golpeara severamente. Con la ayuda de Usam, un hombre de confianza que conocía el terreno, simuló el accidente. El auto fue destruido en la escena, y yo, después de caminar una distancia segura, tomé el casco y tomé un taxi de regreso al palacio. Pasaron 2 días hasta que la policía actuó. Nader, disfrazado, entregó la grabación que demostró la conspiración contra mí. Mi tío y sus hijos fueron arrestados por cargos de intento de asesinato. Mientras tanto, me estaba escondiendo en el palacio, consumido para una pregunta que no me dejó solo: la puerta secreta en la cocina. Nader no tenía idea de su existencia. Cuando le pregunté, su expresión era de completa ignorancia. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi madre. Ese pasaje se había construido después de un robo de palacio, como una ruta de escape en casos de emergencia. Y todo esto sucedió después de la supuesta muerte de Nader. Por eso nunca la conoció. Pero había algo más. Algo que debería haber notado antes. En el piso superior del palacio, había una habitación que todos parecían evitar. Una habitación cerrada, adyacente a la habitación de mi madre, con acceso escondido detrás de un estante. Siempre he olido extraño desde allí, más fuerte que en cualquier otro lugar de la casa. Recordé la primera vez que estuve en el palacio, cuando Nader, jugando asustado, llamó a la puerta afuera mientras yo, aterrorizado, escapé. Esa habitación exudaba un olor nauseabundo, como si mantuviera algo podrido durante décadas. Movido por la intuición, empujé el estante cuando mi madre me enseñó hace años. Se abrió un pasaje, revelando 2 pequeñas puertas. Uno estaba bloqueado, el otro, no. Nader tenía el llavero con todas las llaves en el palacio, y entre ellas, 2 que no se ajustaban a ninguna puerta conocida. Probamos el primero en la cerradura. Cuando se abrió la puerta, lo que vimos dentro nos dejó paralizado. El piso estaba cubierto por algo que, al principio, parecía muchos trapos. Pero el olor, ese olor insoportable, nos dijo la verdad antes de que nuestros ojos lo confirmaron. Era un cuerpo. ¿O qué? Y se quedó de él. Nader palideció de tal manera que temía desmayarme. Las paredes estaban cubiertas con palabras escritas en rojo, que preferiría no creer que fueran sangre. Las cajas llenas de monedas antiguas, corróreas por el tiempo, estaban talladas en las esquinas. Y en el medio de esa escena macabra, una frase se destacó, escrita con letras temblorosas. Soy Camelia Nour el-Din. Ese nombre me golpeó como un golpe. Camelia, mi abuela. Nader cayó de rodillas, llorando, con las manos sobre la cabeza, como si no pudiera soportar su visión. No pude demandar eso tampoco. Pero una cosa era segura, necesitaba entender cómo se había detenido allí y qué le había sucedido. Fue entonces cuando comencé a leer las palabras en las paredes. No eran solo frases sueltas, fueron una confesión. Una historia escrita con la sangre de una mujer que, en sus últimos momentos, quería que el mundo supiera la verdad. Yo, Camelia Nour el-Din, matado por dinero para no morir de hambre. Esperaba que alguien me salvara, pero nadie sabía esta habitación. Las posibilidades eran casi cero. Así que decidí contar mi historia antes de que la muerte me llevara. Y luego, línea tras línea, la verdad se revelaba a sí misma. Odiaba a Nader desde la infancia. Lo culpa por la muerte de su madre, quien murió en su parto, un hijo no descubierto que le robó toda la atención de su padre. Mientras fue ignorada, Nader estaba preparada para heredar el imperio de la familia. El odio lo consumió hasta que un día decidió destruir todo. Comenzó a matar uno por uno. Primero, los accidentes de automóvil con frenos saboteados. Entonces envenenamiento. Cada muerte fue atribuida a Nader, que culpó por todo. También podría haberlo matado, pero quería que sufriera lentamente, como ella había sufrido. Le hice creer que estaba maldecido. Que toda la familia moriría por su culpa. Y cuando solo tenemos a los 3, yo, mi padre y mi hija, aumenté la dosis. Convencí a mi padre de que se escondiera, para fingir su muerte para que nadie lo busque. Quemé todos los documentos que probaron su identidad. Ella mató a su propio padre. Lo ahogó con una almohada cuando se enteró de que lo perdería todo.
Luego eliminó al hijo de una pareja y su familia, ocultando el dinero en las habitaciones secretas del palacio. Al final, mi hija se fue. Pero me miró con odio, porque odiaba a su padre. No importaba. Ya había decidido mi destino, encerrarme aquí, donde nadie me encontraría. Escribí mi historia con mi propia sangre, que si un día pudiera descubrir este lugar, sabía la verdad. Y allí estaba, décadas después, leyendo esas palabras mientras el olor a muerte impregnaba el aire. Mi abuela había sido encerrada en esa habitación, con la esperanza de que el hambre o la locura la llevaran. Pero algo salió mal. Algo le impidió irse. Y ahora, la pregunta que no quería hacer eco en mi mente. ¿Qué le impidiste que se fuera exactamente? Esa habitación oculta mantuvo más que solo palabras escritas en sangre. Mantuvo el peso de una maldición que se extendió durante generaciones, tejida con codicia, traición y un odio que trascendió la muerte. Mi abuelo no había muerto allí solo, había llevado involuntariamente la vida de toda su familia. Y lo peor, sobrevivió. Esa fue la verdadera tragedia. Porque un hombre que debería haber muerto con el suyo pero que permaneció vivo, no busca justicia. Buscar venganza. Y es por eso que estuve allí, atrapado en ese mismo lugar, décadas después. Me engañó, me encerró con el dinero, el mismo dinero que había destruido a su familia, el mismo que ahora pudió entre esas paredes como un veneno. Antes de cerrar la habitación contigua, me dejó una última advertencia: si intentaba irme antes de la fecha límite, el acuerdo se deshacería. No encontraría un centavo. Y luego, con un cuidado de enfermedad, cerró la puerta de la biblioteca, restaurando todo al lugar original, sin tocar nada más. Como si el tiempo pudiera ser rebobinado. Como si no hubiera pasado nada. Ahora, me murieron lentamente. No podía arrepentirme de lo que había hecho, ni aceptar lo que se había convertido. Solo me quedaba un deseo, que también sufría como yo. Que tu alma no encuentre paz. Tal vez, solo entonces, el mío podría liberarse de este infierno. Cada palabra de ese diario, lo leí en voz alta, como si pudiera escucharme desde más allá. Para que supiera que no estaba maldecido por el dinero que había heredado, también moriría P. La misma razón. Esperé tanto tiempo para una señal de una palabra de Nader, la única de nosotros que llevaba un dolor más profundo que el mío. Años que viven aislados, lejos de los humanos, porque temía que si se acercaba, la locura lo consumiría. Hasta que la muerte de mi abuela lo liberó, no su culpa, sino de la carga de llevarla sola. Ella lo había acusado, lo había llamado un asesino, lo obligó a esconderse para que los demás sobrevivieran. Pero incluso cuando se alejó, continuaron muriendo uno por uno como si la maldición los persiguiera. El problema no era él. No fui yo. Fue mucho peor, habíamos llegado a un punto en el que ya no podíamos confiar en nadie. Ni en nosotros mismos. Camelia odiaba a su propio padre. Lo mató en sangre fría. Lo que más me sorprendió fue porque tampoco me había matado. Hasta que entendí, ella no quería que muriera. Quería que sufriera. Así que me había dejado el dinero, sabiendo que él me corrompía, que me ahogaría en él como los demás. Y así fue. Traté de distraerlo, ofrecerle algo diferente de lo que ya habíamos visto allí, otro cadáver, otra codicia, otra familia destruida, otro arrepentimiento nacido de dos muertes. Un ciclo que se repitió. Víctimas y herederos. Hasta que decidí, alguien necesitaba romper este patrón. Era hora de que todos supieran la verdad. Incluyendo Nader. La tercera parte del plan tuvo que ser ejecutada. No era mi intención que mi tío y sus hijos murieran. Solo quería que tuvieran miedo, nunca volvieron a pensar en matar por dinero. Cuando reaparecí, inventé que el auto tenía un viejo defecto, que yo, por pereza, no había arreglado, y que había causado el accidente. No señalé los dedos. No acusé a nadie. Incluso dijo que había decidido mudarse al palacio porque había luchado con mi esposa, que algo en la casa se había roto. Todo fue una mentira. Pero cuando me fui, acompañado por la fuerza que fue al palacio, me encontré con mi esposa esperando afuera, con nuestros dos hijos. La distancia entre nosotros era un abismo. No sabía si deberías abrazarlos o huir. Ella me había dejado debido a esas paredes, ese dinero, esos ojos que solo vieron riqueza. Y luego,
Cuando pensé que no podía sorprenderme más, ella dijo algo que nunca esperaría escuchar. Pensé que el dinero podría alejarse de ti. Pero cuando desapareciste, tuve que vivir con la idea de que podría estar muerto. Y eso fue peor que cualquier herencia. Ella me preguntó perdón. Y la perdoné. Porque necesitábamos dormir. Debido a que nuestros hijos se toparon con mis brazos, y el mundo, por un momento, parecía menos oscuro. La policía inspeccionó el palacio. Nader recuperó su nombre, una parte de su vida robada. Descubrimos que las cajas que nunca escuchamos estaban llenas de picos de oro y joyas. Usamos parte de ese dinero para restaurar el lugar. Los 2 gatos malditos, aquellos que lo habían presenciado todo, estaban sellados detrás de las paredes, para que nadie más los encontrara. Nader insistió en traer el collar de camella, el que pertenecía a su madre. Me opuse a mí mismo, pero él no cedió. Al final, vivimos juntos en una paz que parecía imposible. Aquellos a quienes les gustan los finales felices pueden detenerse aquí. Porque sí, hubo un final feliz. Como en las películas. Ayer fue mi cumpleaños. El día antes de ayer, la fecha de la muerte de mi tío y sus 2 hijos. No sabía lo que debería sentir. Principalmente porque, mientras todavía lloraba su muerte, ella celebró. Mi esposa había organizado una fiesta. Estaba furioso. ¿Cómo puedes celebrar cuando apenas se enterraron? Ella respondió que era para sus hijos, para que no crecieran con miedo. Escuché sus palabras, pero me odié por aceptarlas. Hasta que, en medio de la comida, se negó a comer. Dijo que le dolía el vientre. No dimos importancia. Cuando los niños comenzaron a gritar de dolor, corrimos. Nader cayó al suelo, retorciéndose. Mi esposa ni siquiera se mudó. Fue entonces cuando la vi reír. Y fue entonces cuando entendí. Ella había tomado la cadena que se escondió debajo de la ropa todo el tiempo. La misma corriente de Camelia. Su voz resonó, fría, todos tuvieron que morir por mí para vivir. Así que disfrutaría del segundo heredero tonto que mató por mí sin siquiera tocar un solo centavo. Y luego, cuando callamos, uno por uno, ella sonrió. El mal no muere en paz. Se multiplica. Tiene que haber un equilibrio, o el mundo colapsa. Mi esposa fue arrestada después de asesinar al esposo, los hijos y al margen grande de su esposo. Ingresado en un hospital Sici. Astrid, convencido de que era una dama llamada Camelia, asesinada durante décadas.